Martes 7 de diciembre de 2021, soy Paloma Barreto, sean bienvenidos a JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. JNE habilita WhatsApp de registro de organizaciones políticas para que partidos puedan hacer consultas virtuales. JNE pone a disposición de ciudadanía códigos QR para acceder a servicios solo usando su celular. Conozca los principales hitos para las elecciones regionales y municipales del 2022. El Jurado Nacional de Elecciones aprobó el cronograma electoral para las elecciones regionales y municipales con los plazos que regirán en el proceso a realizarse el 2 de octubre. Veamos. El Pleno del JNE aprobó el cronograma que regirá para las elecciones regionales y municipales, en el cual se contemplan los diversos plazos legales del proceso. Dicho cronograma se desarrolló sobre la base de la normativa electoral vigente, incluyendo las últimas modificaciones efectuadas por el Congreso. Entre otros hitos, se establece que las nuevas organizaciones políticas que deseen participar en el proceso electoral podrán solicitar su inscripción ante el ROP hasta el 5 de enero próximo, es decir, 270 días antes de la elección fijada para el domingo 2 de octubre. Asimismo, se determinó que el 7 de junio es la fecha límite para la publicación de los resultados de las elecciones internas. El documento señala también que el 14 de junio es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de las listas de candidatos ante los jurados electorales especiales, órganos de primera instancia que se habilitarán para el proceso electoral. Ese mismo día, además, se cerrará el ROP y es también la fecha límite para que queden inscritas las organizaciones políticas con el fin de participar en los comicios de octubre. En tanto, el 3 de agosto vencerá el plazo para la publicación de las listas admitidas al proceso y también es la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos. De acuerdo al cronograma, el 2 de septiembre es la fecha límite para la resolución de apelaciones sobre tachas y exclusiones de candidaturas. Y en esa misma línea y tras la aprobación del cronograma para las elecciones regionales y municipales, conozca los hitos que tendrán lugar en los próximos meses. Veamos. Luego que el Jurado Nacional de Elecciones aprobara el reglamento que establece las competencias del máximo ente electoral en las elecciones regionales y municipales 2022, se fijó también el cronograma que guiará el curso de los comicios en todos los momentos del proceso electoral. En ese sentido, el cronograma de las elecciones regionales y municipales 2022 aprobado establece las siguientes fechas. El 6 de marzo sería la fecha límite para la aprobación del padrón electoral. Tras la realización de las elecciones internas de las organizaciones políticas en mayo, el 7 de junio será la fecha límite para la publicación de los resultados. El 14 de junio, fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción de fórmulas y listas de candidatos, ello ante los jurados electorales especiales. El 24 de julio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales tendrá como fecha máxima para realizar el sorteo de miembros de mesa, que serán los principales actores en los comicios regionales y municipales. El 3 de agosto del 2022, el Jurado Nacional de Elecciones tiene como fecha límite para la publicación de fórmulas y listas que participarán, así como para renuncias y retiro de candidatos. La labor del JNE continuará hasta el 18 de agosto, que será la fecha máxima para resolver tachas y exclusiones de candidatos, continuando hasta el 2 de septiembre para resolver apelaciones sobre tachas. El 1 de octubre será la fecha límite de exclusión por situación jurídica de candidato. Como día establecido para las elecciones regionales y municipales está el 2 de octubre del 2022 y de realizarse una segunda vuelta, la fecha probable sería entre el mes de noviembre y diciembre. Para conocer el cronograma y cada fecha de los momentos previos a los comicios, podrá ingresar al portal del Jurado Nacional de Elecciones y ubicar en la parte inferior la pestaña Reglas elaboradas por el JNE para las elecciones regionales y municipales 2022 y ubicará la resolución sobre el reglamento aprobado que contiene el cronograma para los comicios de octubre próximo. Y
con miras a los próximos comicios, las autoridades regionales y municipales que renuncien o soliciten licencia para postular como candidatos deberán seguir las disposiciones que veremos en la siguiente nota. El Jurado Nacional de Elecciones publicó las disposiciones referidas al mecanismo de reemplazo en los casos en que autoridades regionales y municipales renuncien o soliciten licencia para participar como candidatos en las próximas elecciones regionales y municipales 2022. En esa línea, en la resolución 0919-2021 sobre el reemplazo de gobernadores regionales que renuncien, señala que si un gobernador regional renuncia, a partir de la efectividad de la misma, el vicegobernador regional asume las funciones del titular. Seguidamente, en un plazo mayor de 10 días hábiles, el vicegobernador deberá solicitar al JNE la expedición de la credencial que formalice su designación en el cargo. Asimismo, establece sobre el reemplazo de alcaldes que renuncien que de darse la renuncia de un alcalde a partir de la efectividad de la misma, el primer regidor o en su defecto el que corresponde en el orden de prelación asume las funciones del titular. De igual forma, en un plazo de 10 días hábiles, el regidor que asume la alcaldía debe solicitar al JNE la expedición de la credencial que formalice su designación en el cargo de alcalde, así como la del accesitario que asumirá la función de regidor. Por otro lado, también existen disposiciones para las autoridades regionales y municipales que soliciten licencias sin goce de haber para que participen como candidatos en los comicios. Entre ellas, si el gobernador regional solicita licencia, el vicegobernador regional asume inmediatamente las funciones del titular mientras dure la licencia. Asimismo, se precisa que las licencias que soliciten para postular como alcalde, regidor o consejero regional culminan el día de la elección y las autoridades deberán asumir sus funciones al día siguiente. Sobre las licencias sin goce que soliciten para ser candidatos a gobernador y vicegobernador regional, deberán reasumir sus funciones al día siguiente de la proclamación de los resultados, con excepción de aquellos que participen en una segunda elección. Bien, el Jurado Nacional de Elecciones recuerda el WhatsApp y correo habilitado del registro de organizaciones políticas para que las agrupaciones políticas puedan resolver dudas de manera virtual. Veamos. La Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones recuerda que se continúa realizando la atención de consultas vía digital sobre trámites de agrupaciones políticas con la finalidad de prevenir contagios por la COVID-19. En ese sentido, los personeros de los partidos políticos y movimientos regionales inscritos o en vías de inscripción pueden escribir el número de WhatsApp 920-375-507 o el correo electrónico consultasdnrop@jne.gov.pe desde cualquier dispositivo móvil, siendo el horario de atención de consultas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe recordar que las interrogantes que formulen deben estar referidas a denominación, símbolo, así como a nombramiento, elección, revocación, sustitución o renuncia de directivos, personeros legales, técnicos, representante legal, tesoreros, miembros del órgano electoral central y apoderado. Asimismo, se recibirán consultas sobre poderes, estatuto, reglamento electoral, nuevos comités, nuevos afiliados a comités ya inscritos o actualización de direcciones de comités, inscripción y actualización del padrón de afiliados y domicilio legal. Para realizar cualquier consulta se solicitará el nombre de la organización política, el número de expediente y el nombre del personero. De igual forma, se requerirá del número de contacto para llamar al interesado y brindarle información y el estado de su trámite. Bien, por su parte, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones señaló que integrantes del Tribunal de Honor honraron al Perú cumpliendo su deber. Esto durante la presentación del informe final de dicho colegiado ético sobre las elecciones generales. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, señaló que las integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral de las elecciones honraron al país cumpliendo su deber en medio de circunstancias difíciles y de la desinformación. El magistrado resaltó que en medio de la infamia y de pretender quebrar la institucionalidad electoral para los fines políticos de algunos, va a quedar en los anales de la historia electoral del Perú la solidez e integridad de las tres damas.
De esta manera, Salas Arenas agradeció a Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y Mariela Noles Cotito durante la reunión virtual en la que dicho colegiado ético presentó al JNE su informe final. Por su parte, Noles Cotito, a cargo de la presentación del documento, señaló que el propósito del mismo es comunicar las labores desarrolladas, así como compartir las observaciones detectadas en el proceso electoral y las recomendaciones formuladas a los actores políticos. Así indicó que el Tribunal de Honor realizó 31 pronunciamientos en las pasadas elecciones, sobre todo exhortaciones relativas a la no discriminación, cese de la violencia y el acoso político. Asimismo, se exhortó a los medios de comunicación a brindar información transparente y veraz a la ciudadanía, cobertura mediática igualitaria, respeto a los resultados y a todas las instancias relevar el rol fundamental de la libertad de expresión y opinión, entre otros. Por otro lado, les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales realizará un diálogo electoral virtual sobre fake news en elecciones, cómo afecta este fenómeno y cómo combatirlo. La fecha es el próximo jueves 16 de diciembre a las 5 de la tarde y será transmitido vía Facebook, Twitter y YouTube. La misma contará con la participación de José Gilberto, director de Asuntos Internacionales del Tribunal Superior de Brasil, Pedro Schwartz. También él es editor de fact-checking de AFP, entre otros especialistas. Los que deseen participar pueden ingresar a las redes de la OMPE el 16 de diciembre, ya que será abierta al público sin previa inscripción. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar con el responsable del voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de Carlos André Callagna Guzmán. ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. No, las gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Por favor, coméntenos qué es el voluntariado juvenil del Jurado Nacional de Elecciones y desde cuándo se tiene habilitado. Bueno, el programa de voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones fue una iniciativa creada por la institución con la finalidad de tener un espacio organizado donde los jóvenes puedan participar y puedan contribuir de manera política y social al fortalecimiento de la ciudadanía, ¿no? Y a la gobernabilidad. Funciona desde el año 2007 como un proyecto y a lo largo de los años se ha ido consolidando dentro de la institución y también justamente en el país, ¿no? Como una red de voluntariado a nivel nacional. Si podemos hablar de las últimas labores que han realizado precisamente en las elecciones generales 2021, más o menos, ¿cuál es el balance que se habría tenido, las principales actividades que han realizado? Sí, claro. Primero mencionar que fue un reto significativo el continuar con el voluntariado en el entorno de la emergencia sanitaria. Como saben, la pandemia generó, digamos, ciertas dudas sobre si se podía continuar con el voluntariado debido a que nuestras actividades eran presenciales y masivas, pero sin embargo adoptamos el voluntariado remoto, es decir, a través de la virtualidad para poder seguir fomentando la participación de las y los jóvenes en el país y logramos justamente en el 2020, a mitad de año, poder lanzar la convocatoria. Y durante el segundo semestre del 2020 llevamos a cabo un curso de capacitación para que nuestros voluntarios pudieran justamente estar preparados para lo que serían las elecciones generales del año 2021. Durante el año 2021 realizamos cerca de 298 charlas educativas, casi 300 charlas informativas sobre las elecciones generales de 2021 de manera virtual a nivel nacional en 10 sedes, 10 regiones del país, incluido Lima Metropolitana, con más de 400 voluntarios, quienes llevaron información sobre el proceso, sobre lo que se iba a elegir, sobre qué importancia tenía el voto informado, sobre la plataforma Voto Informado y sobre la importancia de participar para fortalecer la democracia. ¿Cada qué tiempo se hace la convocatoria para el voluntariado? Bueno, normalmente nuestra convocatoria se realiza una vez al año, ¿sí? Para el próximo año, en el año 2022, vamos a tener la convocatoria en el primer trimestre para lo que se refería a reclutar jóvenes que van a ser voluntarios y van a estar justamente participando en las actividades programadas para las elecciones regionales y municipales del 2022. ¿Qué se necesita para ser voluntario del JNE?
Bueno, nuestro voluntariado es un voluntariado juvenil. En principio se necesita ser mayor de edad. La edad para poder postular es entre los 18 y los 29 años de edad. También se requiere no tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, ni tampoco tener afiliación política. Y en caso de ya estar desafiliados, que al menos haya transcurrido 4 años desde esa desafiliación, ¿no? Y bueno, tener tiempo y la disposición justamente para realizar estas actividades de intereses, ¿no? De justamente trabajar en pro de la democracia y de justamente tener procesos electorales más transparentes, más justos y con mejor información. Claro, las elecciones regionales y municipales representan un reto mucho más grande para el sistema electoral, pero seguramente también para ustedes que hacen el voluntariado. En ese sentido, ¿cuáles son las líneas de acción que se van a implementar para el proceso del 2022? Sí, de hecho es un reto muy grande porque también la información electoral que se debe manejar también es mucho más grande, ¿no? Recordemos que a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel regional se llevan a cabo múltiples elecciones, ¿no? Cada uno eligiendo a sus alcaldes, alcaldesas, sus consejos distritales a nivel justamente local, a nivel provincial, a sus gobiernos regionales, sus consejeros regionales. Entonces la cantidad de cargos es mucho más grande. Entonces la información electoral también a manejar es bastante amplia y también es importante reconocer que cada región es un contexto diferente y hay que abordarlo de esa forma, ¿no? En ese caso, nosotros como voluntariado vamos a brindar una información base para todos nuestros voluntarios a nivel nacional y luego vamos a ir haciendo énfasis también en la información que debe manejar cada voluntario dependiendo de su sede y también sobre todo manejando y capacitando sobre las estrategias pedagógicas que hay que tener en cuenta para hacer llegar de manera adecuada la información a la ciudadanía y al electorado en general. ¿En qué regiones se tiene el voluntariado? Bueno, en este caso actualmente, ahorita que ya estamos culminando también este ciclo, un ciclo que hemos ampliado para el año 2021, tenemos ahorita 7 sedes. Sin embargo, en su momento hemos llegado a tener 15 sedes con participación activa. Para el próximo año todavía estamos evaluando en cuántas regiones vamos a estar. Esperemos que se pueda estar en la mayor cantidad de regiones. Actualmente contamos con 15 oficinas desconcentradas, una más se ha incorporado incluso, la última es la oficina desconcentrada de Tacna, y vamos a ver cuáles son las posibilidades de poder tener presencia en todas las sedes. Igual hay herramientas y limitaciones que hay que evaluar en cada una de ellas, pero esperemos poder contar con la mayor cantidad de sedes posibles. En base a su experiencia de trabajo, ¿cómo es la participación de los jóvenes? ¿Les gusta involucrarse en este tipo de espacios, en política? ¿Qué opinan al respecto ellos? Bueno, sí, nuestros jóvenes voluntarios son jóvenes con una preocupación y con un interés muy grande justamente en los temas electorales, en la política, en las elecciones, ¿no? Entonces, sin embargo, también sabemos que a pesar de que hay un interés en la política y en los asuntos públicos, también hay un gran sector de la población, especialmente los jóvenes, que tienen desconfianza en los partidos políticos, tienen una desafección a esta política tradicional que se ejerce en nuestro país y que muchas veces no lo ven como un espacio aún adecuado para ellos, ¿no? Entonces, estos espacios, organizaciones sociales y organizaciones que fomentan las instituciones del Estado son canales que les sirven para ellos para canalizar sus expectativas de participación, para prepararse, para aportar y también para poder contribuir con las nuevas formas de hacer política que tienen los jóvenes, ¿no? Una política mucho más fresca, con manejo de redes sociales, con una interacción mucho más cercana, y eso nos ayuda y nos permite justamente a nosotros también como institución tener una forma mucho más cercana a llegar a la ciudadanía, ¿no? Trabajamos con ciudadanos jóvenes para trabajar con la ciudadanía en general, y ellos son un poco el reflejo de eso, ¿no? Ellos también nos ayudan con información, con maneras de cómo poder capacitar, con herramientas novedosas que nos permiten también tener nuevas estrategias a nivel educativo y a nivel institucional. ¿Qué habilidades les permite a los voluntarios desarrollar en el contexto de todo este espacio y todas estas actividades que realizan? Bueno, la participación a través de organizaciones, que en general específicamente en un voluntariado, no solamente es un espacio que te permite a ti ayudar o beneficiar a otras personas, sino también poder capacitarte y fortalecer tus capacidades, especialmente las capacidades blandas, ¿no? Las habilidades blandas como liderazgo, trabajo en equipo,
organización y trabajo justamente en pos de un objetivo en común, y otras actividades que te permiten justamente fortalecer esos aspectos que normalmente no se enseñan en las universidades y los institutos, sino que se aprenden en la interacción con otras personas, se aprenden al realizar actividades. Y es justamente el voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones lo que permite es eso, ¿no? Ayudar a que muchos jóvenes pierdan el miedo a hablar, puedan interactuar con otros jóvenes, puedan ampliar sus conocimientos, puedan ampliar sus redes también de contacto y puedan también ver la política de otra forma, de una forma más transparente, más adecuada, más valiosa, y lo que estamos seguros va a crear también ciudadanos adultos también mucho más empoderados y mucho más comprometidos con los cambios que requiere nuestro país. Bien, excelente. Muchas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Importante conocer la labor que se desarrolla desde el voluntariado del Jurado Nacional de Elecciones. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros haremos una brevísima pausa. Volvemos. Bien, ahora tenemos una noticia interesante. Si necesita acceder a algún servicio del Jurado Nacional de Elecciones, podrá hacerlo de forma rápida y segura, escaneando con su celular el código QR. Veamos los detalles en la siguiente nota. A partir de hoy, los usuarios podrán acceder a los servicios del Jurado Nacional de Elecciones, como dispensa virtual de multas electorales, mesa de partes virtual, consulta de estado de afiliación y organizaciones políticas, escaneando con el celular el código QR. De esta manera, el JN se convierte en uno de los organismos electorales en implementar este servicio para agilizar los trámites de forma rápida y segura. Con la implementación de este nuevo servicio a través de los canales digitales, el usuario ahorrará mucho tiempo, ya que tomará solo unos segundos para escanear el código QR y acceder a la información que desee. Con ello, los usuarios podrán tramitar y recibir la información que solicitan sin necesidad de acudir a una oficina electoral, evitando salir de sus hogares ante esta posible tercera ola del COVID-19. Bien, y a través de la resolución jefatural publicada en el Diario del Peruano se aprobó el reglamento sobre la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones con el fin de impulsar la transformación digital en los servicios que ofrece la institución a la ciudadanía. Se aprobó la propuesta de reglamentación referida a la casilla electrónica del Jurado Nacional de Elecciones, con el fin de fortalecer el uso efectivo de las tecnologías digitales, presentada el 29 de noviembre de 2021 por la Secretaría General. La casilla electrónica es personal y única a nivel nacional. Es de carácter obligatorio, permanente y exclusivo para efectuar la notificación de los pronunciamientos y actos administrativos que se emitan en los procesos electorales y no electorales que los usuarios tramitan ante el JN y los jurados electorales especiales, según corresponda, así como para dar a conocer las peticiones que sean de competencia del JN. Esta plataforma tecnológica permite al JN optimizar los servicios de notificación relacionados con la Administración de Justicia Electoral, así como con las demás funciones atribuidas en el artículo 178 de la Constitución Política del Perú, teniendo como fin coadyuvar el cumplimiento de los principios de celeridad y economía. Bien, también les informamos que el RENIEC adecua nueva oficina descentralizada en la Municipalidad de Pasco. Veamos los detalles. A causa de la pandemia, la población de Pasco no pudo realizar sus trámites documentarios con normalidad durante los 2 últimos años. Es por eso que RENIEC aperturó una oficina descentralizada en la Municipalidad de Pasco, también con la finalidad de evitar aglomeraciones en la oficina principal de esta localidad. Liliana Alarcón, jefa de la Oficina Regional de Huánuco, nos comenta el número de atenciones a diario que se estima realizar con esta nueva oficina descentralizada. Un promedio entre 30 a 50 trámites, ya que la agencia Pasco pues es una agencia grande y realmente diariamente nosotros realizamos 180 a 200 trámites. En este nuevo punto de atención se realizarán diversos tipos de trámites, como rectificación de datos, renovación de DNI y duplicados tanto para mayores como menores de edad.
El horario de atención es el siguiente. El horario de atención varía, como se sabe, pues Pasco hace bastante frío, entonces el horario de atención nos hemos adecuado a la municipalidad, que es de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde les invitamos a todos los ciudadanos a personarse a la oficina para que puedan realizar sus trámites. Los protocolos para el ingreso a esta oficina descentralizada se siguen llevando a cabo. Todo ciudadano pasa por el respectivo desinfectado de manos y la toma de temperatura. El ambiente es amplio, hay el distanciamiento necesario y cuenta con la protección debida para los usuarios. Dato resaltante para los padres de recién nacidos, informarles que esta oficina se encuentra al lado de registros civiles para que puedan realizar los trámites de sus hijos en menor tiempo. Bien, y la OMPE presentó el nuevo reglamento de financiamiento de supervisión de fondos partidarios que se aplicará en los próximos procesos electorales. Un candidato es la persona inscrita por el jurado electoral especial y que participa en un proceso electoral determinado. Esta es la nueva definición que se consigna en el nuevo reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios aprobado y publicado por la OMPE. Antes, se consideraba candidato a una persona que figuraba en una solicitud de inscripción, pero que no necesariamente llegaba a competir. El cambio es esencial, pues ahora solo los que participen en un proceso electoral deberán rendir información financiera de campaña. Además, el nuevo reglamento señala que la OMPE podrá imponer una sanción de multa acompañada con la pérdida de financiamiento público directo a las organizaciones políticas que no presenten la información financiera anual. Sobre las actividades de investigación con financiamiento público, la normativa establece que deben estar relacionadas a problemas nacionales o regionales, de carácter socioeconómico o político. Asimismo, las actividades previstas y programadas por las propias organizaciones políticas deberán ser comunicadas al organismo electoral por lo menos 15 días antes a su realización. El reglamento consta de 11 títulos, 12 capítulos, 155 artículos, 3 disposiciones complementarias y una disposición transitoria, y puede descargarse desde la web de la OMPE. De otro lado, los colegios profesionales y sindicatos de enfermeras eligieron a sus autoridades en procesos de elecciones gremiales y contando con la asistencia técnica de la OMPE. A lo largo del año, la OMPE ha brindado asistencias técnicas para que diversas entidades puedan desarrollar sus comicios internos. Tal es el caso de las elecciones realizadas en el Colegio Médico del Perú y en el Colegio Odontológico del Perú el pasado domingo y las llevadas a cabo por el Sindicato de Enfermeras del Hospital Edgardo Rebagliati el 30 de noviembre. Para escoger a su Comité Ejecutivo Nacional y a los 27 consejos regionales, los afiliados del Colegio Médico emplearon el voto electrónico no presencial. El presidente de su jurado electoral nacional comenta las razones por las cuales se usó esta innovación tecnológica del organismo electoral. La primera es porque ya tenemos 2 experiencias anteriores de las elecciones pasadas a donde hemos sido asistidos por la entidad OMPE y no hemos tenido ningún problema en las 2 anteriores. Y la segunda en esta ocasión es la pandemia, ¿no? Que obliga a tener cierta restricción de grupos, ¿no? Es básicamente los 2. Al hacer uso del voto electrónico no presencial, los afiliados pudieron votar desde sus hogares, hospitales o consultorios, a través de una computadora, laptop, tablet o celular. Por otro lado, los comicios del Colegio Odontológico del Perú se realizaron de manera presencial en todo el país. Por eso se siguieron medidas sanitarias como el uso de mascarilla y la votación escalonada. La OMPE acompañó a este colegio de profesionales en toda la organización del proceso y para la jornada brindó material electoral. La asistencia técnica electoral de OMPE para nuestros procesos es importantísimo para nosotros porque nos garantiza la transparencia, nos garantiza la imparcialidad y también la legalidad de todo este proceso. De igual modo, las enfermeras y enfermeros sindicalizados del Hospital Rebagliati contaron con el acompañamiento del organismo electoral para escoger a su nueva junta directiva, en una jornada que comenzó a las 8 de la mañana y culminó a las 4 de la tarde. La asistencia técnica electoral de la OMPE contribuye en la democracia interna de las instituciones, garantizando integridad y transparencia de sus elecciones.
amigos, tenemos una entrevista. Hoy conversamos con Percy Medina, él es jefe de IDEA Internacional para Perú y precisamente hablaremos sobre un informe del Estado Mundial de la Democracia 2021 elaborado por IDEA Internacional. Señor Medina, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Señor Medina, por favor, si revisamos el último informe sobre el Estado Mundial de la Democracia, ¿qué es lo que encontramos? Aparentemente este panorama no es alentador. Efectivamente, lo que se ve es un retroceso democrático y una erosión en muchos de los indicadores que mide el informe. La idea del informe es tomarle el pulso a la democracia de manera comparativa. Se toma información sobre 165 países, sobre la base de 28 indicadores que miden la salud de la democracia. Y lo que vemos es que en general hay un proceso de deterioro democrático en buena parte de los países, que la democracia está bajo presión y que hay una serie de retos para la mayoría de democracias que tienen que tomarse en estos tiempos. Entre otros, por supuesto, los derivados de la pandemia, que sin duda ha limitado libertades, ha puesto a los estados en situaciones complicadas, en ajustes a las economías familiares, etcétera. Todo eso ha impactado también, por supuesto, la salud de la democracia. Pero en muchos casos hay también retos que no se derivan de la pandemia, sino que se derivan de procesos autoritarios internos, ¿no? En América Latina, por ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo se ha deteriorado la democracia en ciertos países y en algunos se ha perdido, como Nicaragua, ¿no? Que era una democracia y que hoy es una autocracia, o Venezuela, que era una democracia y hoy es una autocracia, o el caso de Haití y Honduras, que pasaron de democracias a ser regímenes híbridos, ¿no? Hoy día Honduras está en un punto de quiebre porque acaba de haber elecciones, ojalá que eso signifique un regreso a una democracia plena, pero en general las democracias en nuestro continente y en el mundo están bajo mucha presión. Señor Medina, ¿cuáles son los principales indicadores que se podrían mencionar de estos que usted resalta para conocer el estado de la democracia en los países? Bueno, la democracia supone una serie de elementos muy diversos que incluyen el control frente al gobierno, es decir, que haya equilibrios, el que haya un gobierno representativo con elecciones libres, que se respete el mandato de la gente, etcétera, que haya una administración imparcial, con una aplicación de la ley que sea predecible, ¿no es cierto? Que haya participación ciudadana, tanto en procesos electorales como en otros mecanismos para hacer valer la voz de las personas. En fin, una serie de elementos que juntos constituyen una democracia saludable. Si no existen todos esos elementos, no estamos frente a una democracia de alto desempeño. O si algunos de esos elementos funcionan y otros no, podemos estar frente a una democracia de desempeño medio, como la mayoría de democracias en América Latina, o de desempeño incluso de un mal desempeño, ¿no? En el caso de América Latina, la única que tiene alto desempeño, por ejemplo, es Uruguay, que tiene todos sus indicadores en un buen punto, pero todas las demás tienen dificultades en alguno o algunos de los indicadores, y ahí es donde está el reto para lograr democracias de calidad. Si hacemos una comparación entre continentes, ¿cuál sería el continente que tiene mejor calidad de democracia y cuál sería el peor, por el contrario? Bueno, América Latina, comparado con otros continentes, no está tan mal, está mejor que África, que Asia. Europa, por supuesto, tiene indicadores importantes con democracias muy antiguas y que mantienen, por supuesto, altos indicadores de desempeño, pero después, digamos, de Europa, América Latina está bastante bien posicionada, a pesar de lo que hemos señalado, de los retos que se están presentando, ¿no? Lo cual no quiere decir
que eso esté garantizado que va a continuar así. Es decir, podría ser que el deterioro de algunas de nuestras democracias pues nos lleve a perder ese espacio relativamente privilegiado que hemos tenido en cuanto a una salud democrática en el continente. Claro. Respecto a la región Perú, ¿cómo está ubicado? ¿Qué es lo que dice este informe al respecto? Perú es una democracia de rango medio, ¿no? Con indicadores, digamos que bastante saludables de hace mucho tiempo. Tenemos una democracia en funcionamiento, pero al mismo tiempo tenemos una serie de dificultades que nos impiden tener una democracia de calidad. Quizá el principal problema que hay en el Perú tiene que ver con la dificultad para representar a la ciudadanía. Nuestro sistema de partidos está en seria crisis, el Parlamento tiene poca credibilidad, la gente siente que el mundo político tiene intereses propios y no la representa. Y todo eso es un problema para la democracia, porque la democracia se basa en que la gente entrega un mandato, un encargo a los representantes para que en su nombre tomen decisiones. Pero si las personas sienten que los representantes no los representan, o sea, no piensan en las personas a la hora de tomar decisiones, sino piensan en sus intereses particulares, entonces evidentemente esa es una democracia con poco apoyo, ¿no? Con poca credibilidad de parte de la ciudadanía. Así que quizá el principal problema de la democracia peruana es precisamente el atender a la dificultad para representar a una sociedad compleja, heterogénea, cada vez más demandante también, ¿no? Y ahí hay que renovar partidos políticos, hay que acercar el Congreso a la gente y hay que dar condiciones para que la gente tenga voz y tenga la posibilidad de hacer sentir sus intereses en la escena pública. Qué importante lo que usted menciona, y precisamente hoy, que es un día importante para el país, ¿no? En el que se define si se admite o no esta moción de vacancia contra el presidente de la República. Finalmente lo que buscan los ciudadanos es que los legisladores nos representen, ¿no? Y voten en favor de los intereses de la población, no de intereses propios. Ahora, señor Medina, si hablamos un poco respecto al tema de la pandemia, ¿cómo esta ha podido afectar y agudizar el problema de la debilidad de la democracia en ciertos países? ¿Por qué? Bueno, la pandemia ha supuesto restricción a las libertades ciudadanas, no solamente de tránsito, sino de trabajo y varias otras libertades, ¿no? Hasta ahora, incluso cuando ya se han levantado la mayoría de las restricciones, pues se mantienen ciertas limitaciones a las libertades personales. Felizmente, en nuestro país y en la mayoría de países de América Latina, eso no ha significado una vulneración grave de los derechos políticos. Por ejemplo, las elecciones que han sido postergadas en otros países se realizaron, ¿no? En su momento y bajo condiciones adecuadas. En el Perú, aun cuando se habló de la posibilidad de postergar elecciones, nunca se postergaron, sino que se dieron y se dieron en condiciones sanitarias apropiadas. Entonces, diría que en general no es que hemos tenido restricciones graves, pero ha habido restricciones, y esas restricciones en algunos lugares han ido más allá de lo razonable y necesario para combatir la pandemia, porque se ha aprovechado justamente esas restricciones para combatir opositores o para ganar ventaja sobre los opositores, y en muchos casos se ha utilizado esta situación para actos de corrupción, ¿no? Porque ha habido denuncias por corrupción en las compras de medicinas, de equipos, etcétera, con motivo de la pandemia, que han significado también erosión de la credibilidad de los políticos. ¿Cuáles son las recomendaciones que se dan desde este informe para mejorar la calidad de la democracia en los países? Bueno, como las realidades son diversas, las recomendaciones también son diversas y son aplicables de manera diferenciada a cada país. Sin embargo, en términos generales, podríamos decir que hay un énfasis importante en generar credibilidad en el sistema,
en promover confianza de la ciudadanía en los políticos, en las instituciones, en la ley, en que la ley se va a aplicar de manera igual para todo el mundo, ¿no? En muchos países la ciudadanía tiene la impresión de que la ley se aplica para los más débiles, pero que los más fuertes y poderosos están por encima de la ley, y eso es terriblemente dañino para la democracia, porque la democracia se basa justamente en la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas frente a la ley, ¿no? El que se piense o que ocurra que haya grupos o personas que estén por encima de la ley y que la ley no los toca, pues es terriblemente nocivo para la idea misma de democracia. Entonces hay que hacer énfasis en la credibilidad de las instituciones, de los políticos, de la vigencia de la ley, generar mejores condiciones para la representación, en ese sentido fortalecer partidos políticos, renovar los sistemas de partidos, generar también mejores condiciones para la transparencia en el funcionamiento del Estado, porque eso es un antídoto contra la corrupción, uno de los elementos que la gente identifica más claramente como problemáticos en nuestras democracias. Y finalmente, por supuesto, fortalecer en general al Estado para que sea capaz de proveer servicios y garantizar derechos a la ciudadanía, porque una de las críticas también que existen frente a la democracia es su dificultad para garantizar derechos de las personas y para garantizar servicios básicos que permitan el acceso a una ciudadanía plena. Entonces, ese conjunto de cosas, por supuesto, con algunos matices país por país, serían elementos fundamentales para que la democracia sea una democracia de calidad, ¿no? Uh-huh. Bien, listo, señor Medina, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. A los televidentes que nos están viendo, si quieren tener más información al respecto, pueden revisar este informe que se encuentra en la página web de IDEA Internacional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Siempre un gusto. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Amigos, tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta, tenemos información en vivo. El Pleno del Congreso de la República ya inició sus actividades respecto a la interpelación al ministro de Educación, como vemos en pantalla, Carlos Gallardo Gómez, quien deberá responder a un pliego de 10 preguntas referidas a la filtración de la evaluación a docentes. Asimismo, los parlamentarios más adelante debatirán la admisión de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, presentada por la congresista Patricia Chirinos. Bien, eso es lo que tenemos en el Legislativo Nacional en este momento. Recordemos que el presidente Castillo se ha reunido en los días previos con los líderes de diferentes bancadas, partidos políticos de nuestro país. Vamos a ver más adelante qué es lo que ocurre y seguramente seguiremos informando al respecto. Ahora veamos las 5 noticias oficiales del día gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. Los representantes de los partidos que participaron en las rondas de diálogo con el presidente Pedro Castillo se pronunciaron en favor de la gobernabilidad y en defensa de la democracia para garantizar el desarrollo del país y no generar inestabilidad política y económica. El Partido Perú Libre expresó sobre el tema de la vacancia presidencial que no existe justificación para apoyar un golpe de Estado. Al respecto, el presidente Pedro Castillo concluyó que las sesiones de diálogo con los líderes de los partidos políticos con representación en el Congreso se asumieron con una importante responsabilidad histórica para garantizar así una vida digna para todos los ciudadanos, y que se unieron fuerzas para hacer posible los grandes retos del país. El gobierno destinará 10.817 millones de soles el próximo año para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional y el aparato estatal en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y reducir la inseguridad ciudadana. Lo anunció
el presidente Castillo durante la ceremonia de aniversario de creación de la Policía Nacional y recordó que la inseguridad y la corrupción figuran entre los principales problemas del país. El número de contagios por COVID-19 en el Perú ha experimentado una desaceleración de casos durante la última semana epidemiológica. Sin embargo, se registran algunas regiones con alto índice de contagio, como Piura, Lima Provincias y Lima Metropolitana, donde los distritos más afectados por el COVID-19 son Cercado de Lima, Jesús María, San Martín de Porres, Surco y San Juan del Lurigancho. La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betsy Chávez, indicó que la 11ª lista de beneficiarios del subsidio Recuperemos el Empleo Formal permitirá beneficiar esta vez más de 17.000 puestos de trabajo en el sector privado, en 6.165 empresas. Para mayor información, no se olviden de visitar andina.p. Y tenemos enseguida el reporte de salud con las noticias más importantes de este sector a nivel nacional. Esta semana en eSalud. eSalud envió 1,5 toneladas de medicamentos y equipos biomédicos para atender a pacientes afectados por el terremoto de 7.5 grados que azotó el pasado 28 de noviembre la región Amazonas. El despacho se realizó desde el Grupo Aéreo número 8 de la Fuerza Aérea del Perú. 7 personas, entre ellas una niña, tendrán una mejor calidad de vida gracias al generoso acto de amor de una familia que donó los órganos y tejidos de un hombre de 39 años, natural de Cajamarca, que llegaron a Lima y Lambayeque desde Trujillo, luego de un operativo coordinado entre Salud y Alminsa. Ante el incremento de casos y como parte de la estrategia para hacer frente a una eventual tercera ola de la pandemia, el Seguro Social de Salud visita los centros laborales para vacunar contra la COVID-19 a los trabajadores de empresas privadas y entidades públicas, como parte del programa Mi Salud, Mi Vida, en donde también se inmuniza a trabajadores que no tienen la primera dosis o la vacuna completa. El Seguro Social de Salud registra una calificación financiera de riesgo BBB estable, es decir, con perfil crediticio autónomo o independiente favorable para asumir y cumplir sus obligaciones de largo plazo, según la agencia calificadora internacional Fitch Ratings. Para la calificación, la firma internacional analizó los aspectos referidos a la gestión financiera de salud, así como los avances de los proyectos de asociación público-privada APP Torre Treca y hospitales de alta complejidad que se construirán en Piura y Chimbote. Pese a la pandemia, los trasplantes en eSalud no se han detenido. Kenny, de 11 años, natural de Huancayo, padecía de una enfermedad congénita degenerativa ocular y gracias a la donación de un joven cuya familia respetó su voluntad, el pequeño recuperó la visión luego de un exitoso trasplante de córnea realizado en el Hospital Guillermo Almenara. Y las personas de la tercera edad volverán a participar de talleres semipresenciales, luego de casi 20 meses de estar alejados por la pandemia del COVID-19. El presidente ejecutivo del Seguro Social, Mario Carguapoma, encabezó la reapertura del Camp San Borja, con la presencia de un entusiasta grupo de adultos mayores vacunados contra la COVID-19, quienes participaron de sesiones de yoga, talleres de pintura y danzas. En eSalud seguimos trabajando para brindarte la atención que mereces. Ahora es el turno de los colegas de Ociptel, que nos tienen preparado su microinformativo con los servicios y acciones más resaltantes del sector de telecomunicaciones. Veamos. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias al canal del Jurado Nacional de Elecciones, nuestro aliado por el Paz. Bienvenidos a otra emisión de Más Conectados con Ociptel, el micronoticiero del ente regulador. Y empezamos con algo muy importante que debes saber para tu seguridad. La semana pasada se publicó un proyecto normativo que busca obstaculizar la suplantación de la titularidad de líneas móviles. Así, se quiere evitar que los delincuentes contraten o repongan chips móviles haciéndose pasar por otras personas. Esta nueva norma del Ociptel exige más requisitos y mayores pasos, como la obligatoriedad de que las contrataciones se den solo en distribuidores y puntos de venta con una dirección específica y que hayan sido reportados por las operadoras ante el Ociptel, entre otras acciones. Y mucha atención, que desde ahora los usuarios tienen una nueva herramienta de información sobre sus servicios de telecomunicaciones.
El OCIPTEL ha lanzado una plataforma virtual que te permite conocer y comparar a las operadoras en temas tan importantes como la atención de reclamos, quejas, averías, entre otros. El portal de información del usuario, así se llama, que se encuentra en la página web del OCIPTEL, se divide en dos grandes secciones. La primera se enfoca en las acciones de atención, orientación y protección al usuario ejecutadas por el OCIPTEL, mientras que la segunda consolida información referida al desempeño de las empresas operadoras. Y uno de los objetivos del OCIPTEL es que los usuarios estén cada vez más satisfechos con sus servicios de telecomunicaciones. Pero las empresas privadas deben alinear sus esfuerzos para este fin. Así lo ha señalado el presidente ejecutivo del regulador durante el foro AmCham Perú. Y es necesario que el sector privado también tome una posición de buscar avanzar con rapidez en mejorar la interacción con el usuario, los niveles de calidad del servicio, los niveles de atención a los problemas y reclamos, y por supuesto esto de la mano con la agenda de corto plazo que está desarrollando el regulador. Bueno amigos, eso ha sido todo por esta semana. Gracias por acompañarnos y más conectados con OCIPTEL. Ya lo sabes, un usuario chancón es un usuario con poder. Nos vemos. Tenemos un enlace telefónico con nuestro corresponsal Juan Remigio. Él nos informa que intensas lluvias han provocado el desborde de los ríos en Huaraz. Adelante, Juan Remigio. Gracias. Desde Huaraz informa Juan Remigio Aranda para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones. El día de ayer, en horas de la noche, aproximadamente entre las 6:30 a 10:30 de la noche, Huaraz soportó una torrencial y persistente lluvia de varias horas, trayendo como consecuencia el crecimiento de los caudales del río Auqui y Paria. Esta mañana se pudo constatar los daños, una vivienda colapsada, y además de postes de energía eléctrica y también telefónica. Asimismo se reporta un fallecido, una persona de 81 años de edad, al desplomarse una vivienda rústica de adobe y piedra. Mientras tanto, se conoce también, según imágenes que hemos podido captar, que el cauce del río Quilcay corre serio peligro, pues después del terremoto de 1970, el cauce fue rellenado y especialmente lo que es sus orillas, un tanto pues invadida por habitantes de esta ciudad, lo que ahora pasan momentos difíciles porque el río se está llevando la basura y la tierra, que en un momento esto fue pues como un relleno. La ciudad de Huaraz se encuentra sin energía eléctrica en diversos barrios y sectores, además también la falta de agua potable. Emergencia en la ciudad de Huaraz, pues también se da cuenta el colapso del puente Auqui, cuyo estribo ya colapsó. Y repetimos, hay una emergencia sorpresiva por las persistentes lluvias en esta parte del país. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda. Estaremos en contacto, colegas. Hasta pronto. Estamos en el bloque internacional. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud calificó de último recurso la vacunación obligatoria contra la COVID-19 e instó a agotar otras medidas antes. La Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud señaló que la obligación respecto a la vacuna es un absoluto último recurso y solo aplicable cuando las opciones viables para mejorar los índices de vacunación se hayan agotado. La nueva variante Omicron está aumentando y lo correcto es estar preocupados y ser prudentes, sostuvo la OMS. Además, resaltó la necesidad de esperar a tener más datos porque es demasiado pronto y de mantener la cabeza fría. La OMS instó también a crear ambientes seguros para los niños en las escuelas y así evitar el cierre de centros y la educación a distancia, ya que la incidencia de nuevos casos en niños de 5 a 11 años es 2 a 3 veces mayor que en otros grupos de edades. La cifra acumulada de muertos por coronavirus superó el 1,5 millones hace 2 semanas y el último número de fallecidos se ha situado en una meseta elevada, cerca de 4.100 muertos al día, aunque significativamente por debajo de picos anteriores, lo que la OMS explica por la vacunación.
Llegamos al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Nos reencontramos siempre por el 516 de Movistar TV, las redes institucionales de JNE y por la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos con bellas imágenes de Máncora. Permiso.